La guerra más antigua de la que tenemos evidencia sólida no empezó con un tanque, ni con una espada, ni siquiera con un rey. Empezó con cuerpos perforados por proyectiles hace más de 13.000 años. Sí, antes de las ciudades, antes de los imperios, antes de la escritura. Humanos cazando humanos. Y desde entonces, cada gran salto tecnológico no solo cambió cómo vivimos, cambió cómo nos destruimos. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. La historia de la guerra no es solo la historia de armas más grandes, es la historia de una obsesión. Matar más lejos, más rápido, con menos riesgo y, si es posible, sin mirar a la cara. Imagina esto. No existe un ejército profesional, no hay uniformes, no hay fronteras claras, solo pequeños grupos humanos compitiendo por agua, comida y territorio. La guerra, al principio, no era una industria, era una extensión del miedo. Y eso la hacía brutalmente personal. Te mataba alguien que podías ver, alguien que probablemente olía a humo, barro y sangre igual que tú. El problema era obvio. La violencia servía para sobrevivir, pero no para escalar. Con aldeas pequeñas podías hacer emboscadas, con reinos crecientes ya no. Necesitabas mando, coordinación, movilidad, propaganda. Necesitabas convertir la violencia en sistema. Y así nació el primer gran giro. La guerra dejó de ser solo una pelea y empezó a parecerse a una máquina. Año 1274 a.C. Dos personajes, Ramsés II de Egipto y Muwatalli II del Imperio Hitita. El problema era claro: cómo mover poder militar a gran velocidad y romper las líneas enemigas sin convertir todo en un caos de infantería. El desencadenante fue el control de Siria y de la ciudad de Kadesh, una pieza estratégica en las rutas comerciales de la época. Y lo que pasó después fue una locura. Miles de carros de guerra chocando en una de las batallas más grandes del mundo antiguo. Velocidad, polvo, flechas, caos. Pero lo realmente fascinante vino después. Ramsés II convirtió lo que probablemente fue un empate militar en una victoria propagandística monumental. Mandó grabar en templos enormes relieves donde él aparecía derrotando heroicamente a los hititas, aunque en realidad el resultado había sido mucho más ambiguo. Mind-blowing fact número 1. Una de las primeras guerras documentadas también fue uno de los primeros grandes ejercicios de propaganda política. Número 2. De ese conflicto surgió algo inesperado, el tratado de paz más antiguo conocido de la historia. Y número 3. En ese momento, la guerra dejó de ser solo matar enemigos, también pasó a ser controlar la narrativa de quién había ganado. Pero aunque los carros revolucionaron la movilidad, había un problema enorme: las murallas. Durante siglos, los castillos y fortificaciones eran casi imposibles de romper sin meses o años de asedio. La guerra avanzaba, pero las ciudades seguían siendo fortalezas. Hasta que apareció algo que nadie esperaba. Año 1044. En la China de la dinastía Song, aparece uno de los primeros registros escritos de una mezcla que cambiaría todo: la pólvora. Lo curioso es que no nació como arma. Los alquimistas chinos estaban obsesionados con encontrar un elixir de la inmortalidad. Mezclaban sustancias buscando vivir para siempre, y accidentalmente descubrieron algo que hacía exactamente lo contrario. La primera versión de la pólvora no parecía un arma moderna. Eran tubos de bambú, lanzas de fuego, cohetes primitivos y artefactos extraños que mezclaban pirotecnia con combate. Y durante un tiempo, ni siquiera estaba claro cómo debía usarse. En Europa, algunos de los primeros cañones no disparaban bolas metálicas, sino enormes flechas. La guerra estaba experimentando. Pero cuando la pólvora maduró, el impacto fue brutal. Las murallas dejaron de ser invencibles. Los castillos que habían protegido a nobles durante siglos empezaron a caer ante el estruendo de los cañones. Y con eso cambió el equilibrio de poder en todo el mundo. Los reyes con acceso a artillería podían destruir fortalezas que antes parecían eternas. La guerra estaba dejando de depender de la fuerza humana y empezaba a depender de la tecnología. Pero el siguiente salto fue todavía más radical. Año 1884.
Un inventor llamado Hiram Maxim presenta algo que parece sacado del futuro para su época, la primera ametralladora automática realmente efectiva. El problema que resolvía era simple pero devastador: disparar más rápido sin depender del ritmo humano. La ametralladora Maxim utilizaba la energía del propio disparo para recargar el arma automáticamente. Eso significaba que un pequeño equipo podía generar una potencia de fuego que antes requería decenas de soldados. La ecuación del combate cambió de golpe. Pero aquí vienen los datos raros. Maxim no empezó intentando revolucionar la guerra. Era un inventor compulsivo que había diseñado todo tipo de artefactos antes de eso. Otro dato sorprendente: la ametralladora se convirtió rápidamente en una herramienta clave para los imperios coloniales europeos. Un pequeño grupo armado con estas armas podía dominar a fuerzas muchísimo más grandes. Y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, muchos generales todavía pensaban como en el siglo XIX. Mandaron miles de soldados a cargar frontalmente contra posiciones defendidas por ametralladoras. El resultado fue una carnicería industrial. La guerra dejó de ser un choque rápido de ejércitos y se convirtió en algo nuevo: trincheras interminables, barro, alambre de púas y millones de muertos. Pero incluso esa destrucción parecía pequeña comparada con lo que vendría. Año 1945. Un grupo de científicos liderados por J. Robert Oppenheimer, bajo la supervisión del general Leslie Groves, trabajaba en uno de los proyectos más secretos de la historia, el Proyecto Manhattan. El objetivo era claro y aterrador: construir un arma tan poderosa que pudiera terminar una guerra de una sola vez. El detonante fue el miedo a que la Alemania nazi desarrollara primero una bomba nuclear. Y así nació un proyecto gigantesco que involucró a más de 125.000 personas trabajando en secreto. Lo increíble es que muchos de ellos ni siquiera sabían qué estaban construyendo. Y esa locura controlada ya nos mostraba cómo la tecnología estaba empezando a destruir las líneas que separaban la guerra, la ciencia y la filosofía. Dato alucinante: el primer test nuclear de la historia ocurrió en un lugar del desierto llamado Jornada del Muerto. Cuando la bomba explotó, Oppenheimer recordó una frase del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Pero lo que cambió no fue solo la guerra, cambió la lógica del planeta. Porque desde ese momento, una guerra entre grandes potencias podía significar algo nuevo: la destrucción mutua asegurada. La victoria absoluta dejó de ser posible. Sin embargo, la guerra no desapareció, solo cambió de forma. A finales del siglo XX apareció una nueva idea: combatir sin arriesgar pilotos. Uno de los pioneros de esta revolución fue el ingeniero Abraham Karem, considerado uno de los padres de los drones modernos. Sus diseños terminaron dando lugar al famoso Predator. Al principio, estos drones solo servían para observar, pero en 2002 todo cambió. El Predator fue armado con misiles Hellfire. Ahora podía vigilar durante horas y atacar en segundos. La guerra estaba dando otro salto. El operador podía estar a miles de kilómetros del campo de batalla. Pero el cambio más inquietante todavía estaba por llegar. En 2010 apareció algo completamente nuevo: Stuxnet, un programa informático diseñado para sabotear instalaciones nucleares iraníes. Y aquí está lo realmente perturbador: no era una bomba, no era un misil, era código. Un virus digital que manipulaba máquinas físicas hasta destruirlas desde dentro. La guerra había entrado en el mundo invisible, sin explosiones, sin soldados, sin fronteras claras. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque la guerra no solo evolucionó como tecnología, también evolucionó como negocio. Un ejemplo curioso es Alfred Nobel. El inventor de la dinamita hizo fortuna desarrollando explosivos más seguros de manejar, pero su vida estuvo marcada por accidentes devastadores, incluida la muerte de su propio hermano durante experimentos con nitroglicerina. Y aún así, su legado terminó asociado al Premio Nobel de la Paz. Una paradoja increíble: el hombre que ayudó a domesticar la explosión terminó financiando uno de los premios más importantes dedicados a la paz. Pero hay algo aún más oscuro. En 1961, el presidente estadounidense Eisenhower advirtió públicamente sobre algo que llamó el complejo militar industrial, un sistema en el que empresas, gobiernos y presupuestos militares podían llegar a depender de la existencia constante de amenazas.
Pero aquí viene algo aún más extraño, porque la forma más poderosa de guerra del siglo XXI muchas veces ni siquiera necesita disparos. Imagina paralizar a un país entero sin lanzar un solo misil, cerrar sus bancos, bloquear su comercio, impedir que compre energía o tecnología. Eso es la guerra económica. Durante siglos, conquistar un territorio significaba enviar ejércitos. Hoy, a veces basta con cerrar el acceso al dinero y al comercio global. Un ejemplo brutal, las sanciones económicas modernas. Cuando grandes potencias bloquean el acceso de un país al sistema financiero internacional, ese país puede quedar prácticamente aislado del comercio mundial. Sus empresas no pueden pagar, sus bancos no pueden operar, su moneda se desploma. Es como asfixiar una economía entera sin disparar una bala. Pero hay otro tipo de guerra silenciosa, aún más antigua: controlar las rutas por donde circula el mundo. Porque si controlas los pasos estratégicos, controlas el comercio. Piensa en esto: el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Malaca. Por esos lugares pasa una enorme parte del comercio mundial. Cerrar uno de esos puntos, incluso durante pocos días, puede provocar un caos económico global. Y entonces la guerra deja de ser solo militar. Se convierte en algo más complejo. Una batalla por controlar mercados, rutas comerciales, recursos y monedas. Porque en el mundo moderno, el poder ya no depende solo de quién tiene más armas, sino de quién controla el sistema económico en el que todos dependen. No hacía falta una conspiración secreta, solo un sistema donde demasiadas personas ganan dinero cuando el conflicto nunca desaparece. Y mientras tanto, la guerra también cambió culturalmente. Antes significaba enfrentarse cara a cara al enemigo. Hoy puede parecer una interfaz en una pantalla, puntos térmicos, coordenadas GPS, drones que vuelan solos, algoritmos que analizan objetivos. Cuanto más tecnológica se vuelve la guerra, más distancia crea entre quien decide y quien muere. Y eso plantea una pregunta inquietante, porque la evolución de la guerra no ha sido solo una evolución de poder, ha sido una evolución de distancia, de piedra a carro, del fuego a la pólvora, de la trinchera al átomo, del piloto al dron y del dron al algoritmo. La verdadera pregunta ya no es qué arma vendrá después, la pregunta es qué parte de nuestra humanidad estamos dispuestos a delegar en máquinas cuando se trata de destruirnos. Porque quizá el último campo de batalla no esté en la tierra, ni en el aire, ni en Internet. Quizá esté aquí, en la distancia entre apretar un botón y sentir algo. Nos vemos en el próximo vídeo.